Pues, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por asistir a este evento que hemos convocado hoy para hablar de un tema que creo que les interesa a todos ustedes. Empiezo por presentarme yo y por presentar después al ponente de la sesión. Yo soy Luis Pino García, represento al Grupo Nayas y desempeño las funciones propias de la gerencia de la etapa de bachillerato. Coordino todas las publicaciones que el grupo pues publica en esta etapa, ¿no? Con nosotros está hoy Pablo Po Gallardo, es un profesor. Pablo, si quieres puedes aparecer en pantalla, si te parece. ¿Qué tal, Pablo? Creo que estás por aquí, ¿verdad? Sí, tengo la cámara ya abierta. Estupendo. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Saludamos a todos los profesores y profesoras que nos están acompañando hoy en esta puesta de largo de Astarte, de la actualización de Astarte. Y bueno, hoy vamos a hablar de la mano de Pablo de algo que nos interesa muchísimo, de cómo preparar el bloque de literatura de la PAU, de Andalucía, a través de aquellas recomendaciones que tú nos vas a hacer hoy, ¿no? Pablo, como bien hablábamos hace un rato, llevas años ejerciendo la profesión de profesor, tanto en la ESO como en bachillerato. Has estado en muchísimos tipos de centros, de diversos contextos. Sí. Te conoces bien la profesión, la materia y los requerimientos propios de la etapa de bachillerato, que están muy condicionados por la preparación de la EBAU hace unos meses, ya la PAU, y además, bueno, el examen ha sufrido pequeños cambios. Y tú, en la publicación de lo que vamos a hablar también, en Astarte, el nuevo libro que ya nació el año pasado, para ayudar a preparar a los alumnos y alumnas a superar con éxito, con garantías de seguridad y con gran acompañamiento la prueba de selectividad en la materia de lengua castellana y literatura. Aquí, en este manual que has trabajado con nosotros, bueno, ya has volcado buena parte de esa experiencia que vienes acumulando, de experiencias para asegurar un método, un protocolo, realmente un procedimiento y unas estrategias para superar con garantías las preguntas que hacen referencia y hacen alusión al bloque de literatura concretamente, ¿no? Ese es el tema que nos vas a ilustrar bien hoy. Deciros que a todos los que estáis hoy escuchándonos y viéndonos, que merece la pena. El bloque de Astarte realmente es un bloque que creemos que va a dar muchísima seguridad y autonomía al alumnado para llevar a cabo la preparación, que esa estrategia, ese procedimiento que tú has sistematizado en nuestras páginas viene a ser el resultado de esa experiencia de años con tus alumnos y alumnas, y que, bueno, pues cuéntanoslo y vamos a estar muy atentos porque seguro que va a ser de muchísimo interés. Gracias por acompañarnos, Pablo, a ti también hoy. Y vamos con la sesión, si te parece. Muy bien, pues nada, gracias por la presentación y gracias también a los que estáis ahí por venir a este tipo de formaciones, ¿no? Que ya sabéis que los profesores tenemos que hacer las formaciones en nuestro tiempo libre, al contrario que otras profesiones, así que doblemente gracias por estar ahí. Yo soy un profesor normal y corriente, ¿no? Como todos vosotros. Yo hice mis oposiciones, 4 oposiciones nada menos, ¿no? Vicisitudes de la vida. He sido interino durante 8 años. Y tengo la plaza, bueno, empecé a trabajar en 2009 hasta que ya hace ya unos añitos que después de 4 posiciones, como digo, me saqué la plaza, ¿no? He trabajado en todo tipo de centros, centros de compensatoria, centros buenos, centros regulares, con contextos educativos más conflictivos. He pasado de la droga a la marginalidad a centros muy buenos, ¿no? Académicamente hablando, centros excepcionales. Pero casi siempre la tónica era que me tocaba bachillerato. Hay veces que también, obviamente, he dado mucho primero de eso, que cuando estás en un centro malo, dar primero de eso se nota bastante, pero siempre he tenido mucho de bachillerato y siempre me ha llamado mucho la atención el tipo de formación tan específica y tan académica que damos en segundo de bachillerato. Yo simplemente os voy a intentar comentar mi experiencia, un método bastante pedagógico que a través de, bueno, como va la educación, ¿no? A través de mucho ensayo y error, muchos años, muchos cursos, muchos alumnos que pasan por nuestras manos, vamos viendo qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan.
Yo tuve la suerte de que Algaida primero y ahora Anaya pues contaran conmigo para la redacción de este libro y siempre quise, junto con mi compañero Juan Antonio, quisimos dejar claro que el enfoque del libro iba a ser lo más didáctico y lo más pedagógico posible. Un libro que se notara que está hecho por profesores en activo que dan clases. Porque aunque yo ahora esté en este mundillo, ¿no?, y haya hecho el libro este de Andalucía para bachillerato con Astarte, yo no usaba anteriormente libros de texto. A mí los libros de texto no me gustaban porque no se adaptaban a mis necesidades como profesor, ni tampoco a las necesidades o a las carencias que tenía mi alumnado, sobre todo en lo que la preparación de la PAU se refiere. Siempre he trabajado con mis propios materiales, cogiendo de aquí, cogiendo de allá. Entonces, pues me dio mucha alegría que una editorial contara conmigo porque pensé, digo, mira, pues ahora tengo yo la oportunidad de hacer un libro, no que merezca la pena, ¿no?, pero sí un libro que sea válido, que un profesor pueda coger el libro, tenga las clases ya montadas siguiendo el libro, que pueda obviamente añadir sus particularidades, su manera de ver la enseñanza y demás, pero es un libro pensado sobre todo para ahorrarnos mucho tiempo a nuestro colectivo y también, y en cierta forma, dependiendo también de la suerte que tenga el alumnado con el profesor que tiene delante, pues es un libro que la lectura autónoma por parte del alumno en su casa le enseñan muchas cosas por su propia cuenta, ¿vale? Porque son casi clases de literatura convertidas en un libro. Así que, bueno, sin más preámbulos, paso a compartiros la pantalla y vamos a comenzar por un enfoque más centrado en cómo preparar al alumnado para el bloque de literatura de la PAU específicamente. Vamos a tratar 3 bloques, este sería el primero, luego nos vamos a pasar a técnicas concretas para las guías de lectura y luego al gran tocho, ¿no?, que sería el temario de literatura del siglo XX. Pues nada, me dejo ya de cháchara y paso a compartir pantalla. Dame un segundo. Si tenéis cualquier tipo de duda, vais preguntando, ¿vale? Por el chat podéis preguntar, mis compañeros van a estar tomando nota y podéis interrumpirme las veces que necesitéis. Si alguien me puede confirmar que estamos viendo la primera de las presentaciones. Sí, Pablo, la vemos. Vale, perfecto. Bueno, pues voy a ocultar esto de aquí. Esta es una presentación que casi que tal cual, con muy pocos añadidos, la presento yo en clase a mi alumnado cuando vamos a enfocar el bloque de literatura. Nosotros en clase seguimos el orden que yo creo que es el típico, el clásico, ¿no?, el más extendido para lo que es la distribución del temario a lo largo del curso. Comenzamos con el bloque textual, luego pasamos al bloque gramatical, sintaxis y demás, y luego terminamos el curso con la literatura. Esto, pues para la literatura tiene un problema, que yo creo que la literatura es la gran olvidada y la gran denostada de la PAU de lengua, porque es muchísimo temario que hay que dar en muy poco tiempo y casi siempre que el alumno tiene que sacrificar alguna pregunta, la pregunta que sacrifica es la de literatura. También ahí, porque he sido corrector de la PAU, incluso este año formo parte de la ponencia, ¿no? Ya os diré algunos consejillos desde dentro de la ponencia de la PAU. Que, como os decía, si tiene que dejar alguna pregunta, deja la pregunta de literatura o se la preparan de cualquier manera y responden con lo que tienen, ¿no? Incluso tirando muchas veces del contexto histórico por historia y demás. No, ese es el objetivo que queremos. Nosotros vamos a hacer al alumnado que entender que no es un loro repitiendo contenido, no tiene que estudiar la literatura de memoria, sino tiene que estructurar en su mente una serie de contenidos a través de las relaciones lógicas, que son las que basan pues todo el proceso histórico, ¿no?, que vive el ser humano. Aunque, bueno, con los últimos acontecimientos mundiales parece que la lógica está un poco en segundo plano, pero siempre hay una lógica, ¿vale? Y en la literatura más todavía. Entonces, como les digo a mis alumnos, el gran error no es saber poco, sino intentar memorizar, porque, como vemos aquí en el texto, ¿no?, la literatura tiene una estructura lógica. El objetivo es que el alumno entienda cómo se conectan los autores, cómo se conectan los temas y cómo se conectan los textos para, en virtud de esa conexión, que memoricen lo menos posible, ¿vale? El objetivo sería cambiar la memorización literal por una estrategia. Que el alumno conozca exactamente cómo funcionan las preguntas, obviamente es fundamental, ¿no? Entonces, aquí no me voy a extender porque esto ya lo sabemos, ¿no? Las preguntas 5A de teoría, con su valor de 1,5 puntos, son 3 cuestiones breves para demostrar ese conocimiento de movimientos, autores y obras sin
listas interminables, ¿no? Ahora trataremos el apartado de la redacción. Sabéis que aquí hubo un cambio, que la anterior PAU era la teoría la que iba acompañada de un texto y ahora son las guías de lectura, ¿no? Por lo tanto, que el alumnado conozca exactamente cuánto vale y cómo es la estructura es fundamental, porque tened en cuenta que nosotros, el objetivo va a ser que fundamentalmente el tercer trimestre practique muchísimo y escriba muchísimo, porque yo creo que lo ideal no es que el alumnado estudie mucho dejando el folio en blanco aparte y cuando llegue a la PAU se lance a escribir, sino que durante este trimestre aprovechemos el mayor tiempo de clase posible o aprovechemos algunas tareas que mandemos a casa, siempre recordando lo agobiante que es segundo de bachillerato y que nuestra asignatura no es la única que tiene el alumnado, ¿vale? Tenemos también que ser conscientes de eso, no podemos saturarlo demasiado. Pues, teniendo en cuenta eso, que el alumno escriba mucho para que cuando llegue a la PAU ya sepa exactamente cuántas líneas tiene cada pregunta, cómo tiene que sistematizar la estructura de respuesta de la pregunta, cuánto le cabe, cuánto no le cabe y que vaya directamente al grano. Sobre las lecturas obligatorias, un primer truco que os puedo dar es que yo les hago leer en el verano de primero a segundo de bachillerato, les hago leer, a ver, les sugiero que se lean el cuarto de atrás, porque tenemos 4 obras, tenemos 3 trimestres, es algo que hemos comentado muchas veces en la ponencia de la PAU para ver si las podíamos reducir a 3, una por cada género. Pero sí, os digo la verdad, hay mucha oposición interna dentro de lo que es la ponencia de la PAU sobre este tema, ¿no? Y se atisban cambios, pero ni yo mismo lo sé en cuanto a los títulos. Entonces, pues seguramente seguramente de 2 PAUs, alguno de los títulos cambiará. Entonces, con esta estrategia de que el alumno se lea el cuarto de atrás durante el verano, nos quedaría un curso donde el árbol de la ciencia nos ocuparía el primer trimestre, que es un poquito más denso, la realidad y el deseo nos ocuparía el segundo trimestre y la casa de Bernarda Alba el tercero, que es cuando menos tiempo hay y cuando el libro como es un libro de teatro, pues todos sabemos que se lee de una manera mucho más rápida, ¿no? Para la pregunta de teoría, claves para nuestro alumnado. La base es conectar conceptos en lugar de repetir, ¿vale? El eje vertebrador de esta presentación enfocada al alumnado es que entienda que tiene que dejar de repetir como un loro, que tiene que dejar de memorizar. Entonces, yo les digo que si tú estudias los temas aislados, siempre tienes que empezar desde cero. Y la literatura, como es un proceso histórico, siempre parte de unos antecedentes que se cambian por una serie de motivos y esos motivos hay que buscarlos en el contexto histórico para crear un producto nuevo. Se agota, por ejemplo, en los años 60 del siglo XX, el tema de toda la reivindicación social que dominó durante los años 50, pues se busca una etapa de innovación. Esa innovación no sale porque sí, sale por el agotamiento de un molde previo, que es una literatura con un enfoque más social. Este tipo de conectores lógicos, este tipo de desencadenantes, son los que van a hacer al alumno entender el contexto, porque, como veis ahí, la memoria solo te da el dato, y a base de datos no puedes realizar un examen que tenga una cierta coherencia y cohesión textual. Necesitas ver también esas conexiones. Nosotros, dentro de nuestro libro, hemos creado 2 herramientas que son muy útiles para tanto sintetizar las principales estrategias metodológicas que a nosotros como profesores nos sirven para dar clases, como para que el alumnado repase utilizando esas herramientas, ¿no? Por un lado tenéis el Recapitulamos, que es una sección que fundamentalmente tiene unos, ahora os la voy a enseñar, tiene unos esquemas, de hecho la voy a enseñar ya, para que esperad. Aquí tenéis un ejemplo de una unidad de literatura, ¿no? Hemos cogido en este caso el gran bloque de la literatura española hasta 1939. Pues aquí, por ejemplo, si me voy, obviamente partimos del contexto. Nosotros hemos ido salpicando la redacción de la teoría con muchas tablas que van sintetizando cada uno de los contenidos del libro para que el alumno los asimile de una manera más rápida. Yo me cansé de los libros expositivos, demasiada teoría expuesta. El cerebro no aprende así casi que lo que estás incitando al alumnado es a memorizar. En el momento en que tú cambias el enfoque de redacción del libro y lo haces más explicativo, como es este libro, que explica mucho y que le habla directamente al alumnado como si fuera una clase de literatura, y determinados conceptos empiezas a masticárselos un poquito en forma de tabla o en una forma donde se vean las relaciones que guardan entre sí los conceptos, la verdad es que se nota que al alumnado le entra, comprende mejor la teoría de esta manera, ¿no?
Siempre salpicamos con esta sección, que es muy útil, es el consejo PAU, que son los típicos consejos que seguro que todos vosotros, cuando estáis explicando DAIS o sobre el temario o sobre determinados aspectos del temario que son fundamentales para la teoría, pues nosotros los hemos sintetizado en forma de consejos PAU. Y típica sección de ampliación, nosotros la hemos llamado los saberes más, porque la hemos enfocado directamente con los contenidos de la PAU. No es una ampliación por rellenar contenido. Son determinados conceptos, determinados contenidos que, si el alumno los incluye en sus respuestas de la PAU, para el corrector va a marcar la diferencia entre un alumno que incluya ese dato erudito hasta cierto punto, porque son datos muy concretos que también ayudan a asimilar el temario, pues marca una diferencia de calidad, digamos, en la respuesta, ¿no? Bueno, antes de llegar al recapitulamos. Otra de las claves teóricas para nuestra metodología del alumnado es no estudiar la literatura como si fuera un bloque monolítico de teoría. La literatura no es teoría, esto es un enfoque ya un poco antiguo, ¿no? Casi decimonónico de la ilustración. La literatura son los textos. La base de la literatura son los textos y a partir de la lectura, a partir de la comprensión y el análisis de los textos es como el alumno empieza a relacionarse con este mundo, porque al fin y al cabo la literatura es un arte. No es lo mismo estudiar las características del Guernica, ahora que está tan en primera plana, ¿no? Con el tema del traslado y demás, o el tema de, yo qué sé, de cualquier obra de la historia de la pintura que tengáis ahora mismo en mente. No es lo mismo estudiarse ese folio frío con todas las características que ver el cuadro. Pues si nosotros traemos esa comparativa a la literatura, yo creo que tenemos que leer mucho en clase para que a través de la lectura de determinados fragmentos textuales el alumnado sepa ver con nuestra ayuda cuáles son las características de cada uno de los movimientos. Así, cada uno de los movimientos gana una lógica muy potente porque, por ejemplo, ante la crisis del 98, las dos maneras tan radicales que hay de enfrentarse, la evasión del modernismo o el análisis de las causas en la intrahistoria del país y demás, es decir, confrontar la realidad tal cual del 98. Eso, hasta cierto punto, para el alumnado enfocado así teóricamente es algo muy abstracto, pero si nosotros empezamos a leer textos, como veis aquí, que los hemos subrayado y los hemos comentado, como si, ya os digo, como si fuera una clase, el alumno empieza a ver esas connotaciones y se va a su casa con mucho ganado de tu explicación en clase, ¿no? Y eso aquí en nuestro libro es fundamental. Hay mucho texto comentado como si fuera como una explicación de clase, como os digo. La herramienta esta concreta que os digo, del recapitulamos, la hemos puesto al final de cada uno de los bloques temáticos, ¿vale? Entonces, como veis, texto todos los que queráis, ¿eh? Después veremos al final de la presentación que os sugiero unas cuantas actividades, el porqué el tema de los textos. Entonces, en esta sección de recapitulamos, aparte de hacer una síntesis general de todo lo que hemos visto, que la tenéis aquí, vais a tener esto, que es muy potente en el sentido de que si en un momento dado, por el agobio de la tercera evaluación, llegas a la literatura muy forzado, proyectar estos esquemas, que los tendréis también en el entorno virtual, en la clase, te deja la clase 100% montada. Porque ya sabéis que tenemos que explicar la literatura muy rápido, entonces dando las claves literarias, que son cada una de las que aparecen en estos esquemas, con pequeñas ampliaciones y remisiones al temario, tenéis un tema perfectamente montado y el alumno luego, o por su cuenta o en casa, pues puede ir ampliando determinadas cuestiones, ¿no? Como contestar es fundamental, pues nosotros hemos incluido también un tutorial, llamado tutorial PAU, específico de cómo responder a la pregunta. Todos los tutoriales que incluimos en el libro, de este sentido, tutorial PAU, tienen las mismas preguntas, que son las típicas que nos hace el alumnado en clase y las típicas que obviamente nosotros como profesores respondemos. ¿En qué consiste la pregunta? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto tiempo le dedico a esta pregunta para que me dé tiempo? ¿Por dónde empiezo a escribir? Porque hay muchas veces que, vale, el alumno tiene claro muchas cosas, pero dice, bueno, ¿y a esto cómo le meto mano, no? Ese miedo a la página en blanco. Pues también enseñamos por dónde empezar. Una vez que sabe cómo empezar, cómo responder desde el punto de vista de un corrector, nosotros como profesores tenemos las directrices de la PAU, que la ponencia las publica todos los años. Basándonos en esas directrices, basándonos en lo que los correctores le van a pedir a los alumnos, elaboramos esta parte del cómo respondo, diciendo, mira, incluye esto primero, luego incluye esto, no te olvides de los conectores y demás.
Y como eso, en muchas ocasiones, para el alumnado sigue siendo muy abstracto, necesitan un modelo al que de primeras seguir para, a base de ese seguimiento del modelo, ellos luego desarrollar su propio estilo, que es a lo que vamos, ¿no? No a que nos imiten el modelo nuestro, sino que a partir de esa estructura ellos sepan escribir por su cuenta, porque solo así van a tener soltura y seguridad. Pues vemos un ejemplo concreto y cómo se redacta paso a paso, ¿vale? Entonces, comenta 2 rasgos del estilo literario del grupo del 98 presentes en la prosa de Azorín. Le ponemos un ejemplo de respuesta y con el subrayado cromático, al igual que hicimos con los textos de literatura, pues vamos metiendo todas estas explicaciones. ¿Cuáles son estas explicaciones? Las típicas explicaciones o las típicas correcciones que nosotros como profesores, cuando nos entregan nuestra primera pregunta del primer examen que hacemos de literatura en segundo de bachillerato, vamos poniendo al margen, como las glosas, ¿vale? Pues son estas indicaciones 100% al estilo de profesor que da clase de lengua. Y esta sección, ¿no? que es bastante potente, las vamos a ir repitiendo en cada uno de los bloques de temario. Entonces, cuando terminas, por ejemplo, con el siguiente bloque, que sería la poesía modernista, vuelves a tener tu esquema y el tutorial ya lo tienes sintetizado. Ya otra vez no le vas a explicar cómo se responde, cuánto vale, cuánto tiempo. Eso ya quedó, eso ya ha quedado fijado, ¿vale? Aquí a lo que volvemos es a cómo responder a la pregunta si versa sobre la poesía modernista. Cuando lleguemos al teatro, lo mismo. Y así con todos los temas de literatura, ¿vale? Las claves textuales es estos textos comentados cromáticamente que os acabo de enseñar, ¿vale? Por lo que vemos aquí, la teoría no existe en el vacío. Enseñar literatura solo partiendo de la teoría hemos visto que, desde mi punto de vista, es un error. Tenemos que conectar siempre con los textos. Y ya, si algún día separan las asignaturas de lengua por un lado y literatura por otro, que si lo fijáis, tiene relación, pero tampoco no tiene nada que ver el estudio científico del lenguaje con el estudio de un tipo de arte que es la literatura. Pues ya el día que recuperemos literatura como asignatura única, aunque sea como optativa, pues podremos dedicarnos a ver todas esas claves textuales y a ver todos los textos con detenimiento. Mientras, deberíamos aprovechar esta herramienta aquí que os brindamos porque la verdad es que ayuda bastante al alumnado a comprender todo partiendo de textos reales. Para la 5B, para las guías de lectura, yo les digo a mis alumnos, chicos, leer las obras completas es innegociable. En un momento dado, si tienes mucha suerte, si la pregunta cae exactamente sobre eso, si tienes soltura escribiendo, te puede valer un resumen que tengas tanto en la guía de lectura que nosotros presentamos en el libro como cualquier vídeo que hayas visto de YouTube. Pero eso es como que te toque la bonoloto. Entonces, las obras de lectura hay que dejarle muy claro a los alumnos que hay que leerlas. Vuelvo a lo de antes. Como es un curso muy agobiante, ese es el motivo por el que en primero, les digo, en el verano, ¿no? Si podéis, leeros este verano en el cuarto de atrás, que tenéis tiempo de sobra. La mayoría, la verdad, es que lo hace. Independientemente de que lo hagan o no, no puedes castigar al alumnado, digamos, por algo que no ha hecho en verano. Entonces, el cuarto de atrás se estudia como si no lo hubieran leído, ¿no? Lo que pasa es que cuando te das cuenta de que la mayoría lo ha leído, pues obviamente se avanza mucho más rápido. La clave para que no lean los resúmenes es que el corrector no es tonto, el corrector no es una figura abstracta, el corrector es un profesor que simplemente se ha apuntado a corregir. Eso ellos lo tienen que entender para saber que el profesor pues casi que se la sabe todas, ¿no? Aunque haya profesores más espabilados y menos, pero obviamente estamos todo el curso dando esto, entonces no se la vas a colar a un profesor leyéndote solo el resumen. El análisis de las obras y la respuesta de las obras de la PAU, yo les digo a mi alumnado, siempre vamos a partir de 3 ejes concretos. El eje temático, es decir, vamos a identificar cuáles son los temas fundamentales que se tratan en la obra. El eje formal, que tiene que ver obviamente con el estilo, ¿no? Cómo está escrito, cómo es el estilo del autor, cómo es el uso del lenguaje, los símbolos, que ya veremos que unos autores son más importantes que otros. Y luego el eje contextual, es decir, cuándo se escribe la obra, por qué se escribe la obra, qué relación hay entre la obra y su contexto histórico. Estos son siempre los 3 ejes fundamentales que yo les insisto mucho al alumno que tienen que incluir en su respuesta. Y este tipo de enseñanza de clase directas, pues también la hemos incluido en el libro, por eso os digo que tuve la suerte de que nos dejaron mucha manga ancha para hacer libros lo más pedagógicos posibles, ¿vale? Por ejemplo, esto es un fragmento que luego lo veremos
en más detenimiento, bueno, un fragmento no, son las guías de lectura completa, ¿vale? Del libro. Pues, aparte del típico resumen, que obviamente hay que ponerlo, en cada uno de los aspectos que acabamos de ver en la presentación, el eje temático, el eje contextual, el eje del estilo y demás, tenemos una sección de preparando la pregunta 5B, para que el alumno se acostumbre desde el principio a la relación que existe entre un fragmento textual, que es el que te va a caer en la PAU, y el tipo de enfoque que tiene que tener en la respuesta. Y eso lo hacemos pues, con todas las, digamos, las vertientes que puede tener la pregunta 5B, ya sea de aspectos temáticos, aspectos formales y aspectos contextuales. Y esto está presente, como veis, siempre en todas las guías de lectura. Tratamos los ejes, tratamos los personajes, un pequeño párrafo en el que se habla del personaje preparando la pregunta 5B. A esto nos referimos, ¿vale? Luego lo veremos en más profundidad con esto de aquí. Seguimos. Siguiente concepto fundamental para el alumno, el borrador. Los alumnos tienen que acostumbrarse a responder partiendo de un borrador, porque no tienen todavía la soltura necesaria como para montar una pregunta directamente. Entonces, partiendo de una estructura mental que les da tranquilidad, que es este es el borrador, el esquema rápido, en sucio, que tú has hecho de tu pregunta, pues luego vas respondiendo. Fundamental, acostumbrarlos a que no les dé vergüenza que el día de la PAU, que muchas veces no lo hacen por vergüenza, hay mucha gente, no conocen, se sienten como desubicados, ¿no? Y que lengua además es el primer examen. Pedí folio en sucio sin problema, ¿vale? Para hacer exactamente este borrador y que les sirva como base. Porque lo que vamos a conseguir es evitar, en mayor o menor medida, normalmente siempre lo conseguimos, que el alumno se quede en blanco. Y hay una actividad muy curiosa, pero también bastante efectiva, que hago yo en clase desde que empezamos con la literatura, que es que me entreguen borradores. Muchas veces explico alguna parte del temario en clase y tras la breve explicación digo, bueno, si tuviéramos que responder esto en la PAU, imaginad que cae, invento una pregunta concreta o cojo una pregunta directamente del libro. ¿Cuál sería el borrador que haríais para esta pregunta? Y eso lo empezamos a practicar desde el mismo momento en que empezamos a dar la literatura. De tal manera que llegan al examen con la técnica, digamos, del borrador salvavidas, ¿no? Pues llegan con esa técnica bastante asimilada. Por último, sí, ya terminamos. Por último, la redacción, la técnica, la estructura de la relación que tiene que tener el alumnado en la PAU, también desde el primer día que empezamos con la literatura, que la tengan muy clara. Siempre, lo mismo que hay pequeños guiños al alumnado, ¿no? En esta presentación un poco más coloquiales, como el tema de no repitas como un loro. En este caso es no hagas una lista de la compra. Se tienen que acostumbrar desde el primer día que damos literatura a que su respuesta debe tener una introducción breve, no arrancar bruscamente, dedicar como mínimo una línea a una pequeña introducción, a una pequeña contextualización, aunque sea una frase vacía de significado, si le preguntan por las características de fulanito y menganito, que sea las principales características de fulanito y menganito son las siguientes, pero una pequeña introducción, porque desde la ponencia se insiste mucho en estas normas de estilo y es fundamental que el alumno las sepa para que las aplique. Después, el desarrollo tal cual de la pregunta. En la medida de lo posible, porque hay veces que es necesario, pero sí es posible que no usen ni guiones ni listas, que se sustituyan esos guiones y esas listas por marcadores textuales. Como por suerte vamos a estar desde principios de curso hablando de marcadores textuales con el bloque textual, valga la redundancia, pues que desde septiembre se acostumbren a utilizar marcadores textuales y fundamentalmente a través de la lectura. Por eso yo les insisto en primero de bachillerato que es fundamental que lean y que lean muchísimo para que a base de esa lectura ellos empiecen a asimilar los estilos de redacción que son más cohesionados, que son más fluidos y cuando lleguen a segundo de bachillerato les salga de una manera natural. Un alumno no puede empezar a leer en segundo de bachillerato porque es que en segundo de bachillerato no puede leer por gusto, tiene que leer por obligación. Tiene ahí 4 obras bastante importantes. Entonces, esa labor la tenemos que hacer antes. Si es desde la ESO, mucho mejor, ¿no? Pero, en fin, todos sabemos cómo está el tema de la lectura. Y, por último, que cierren con una conclusión, que es un broche excepcional, es un broche de lujo. En función de cuál sea la relación entre el contenido de la conclusión y la pregunta, pues que hagan una conclusión más extensa o menos extensa. Si tiene que ser una conclusión muy breve, como el tema de la introducción, pues no pasa absolutamente nada. Pero siempre les digo, por favor, no hagáis la pelota. Es decir, Federico García Lorca es el mejor poeta de todos los tiempos. No, no vamos así. Eso no es una conclusión, ¿vale? Eso luego el corrector lo ve y dice, chicos, ya
ya lo sabemos, no hace falta exagerar, ¿vale? Pero que sea una conclusión sintética que cierra muy bien la pregunta y le hace ver al corrector porque tiene una estructura bastante completa. Con lo cual, si el alumno entiende la teoría y la conecta, abandona el modo loro, ¿no?, que sería la memorización, y utiliza los esquemas fundamentalmente del libro para repasar y para formarse en su cabeza un texto cohesionado. Si lee las lecturas, si utiliza las guías de lectura para estructurar el contenido una vez que las ha leído, y si luego en el examen piensa con tranquilidad y redacta una respuesta con una estructura que tenga los elementos que acabamos de ver, la PAU pues prácticamente está superada. Y el bloque de literatura al final marca la diferencia entre quien saca buena nota en lengua y el que no. Si tenéis alguna pregunta o si hay alguna pregunta, compañeros, me la decís, ¿vale? Que vamos a cambiar de tercio. Vamos a darnos prisita, que se nos echa el tiempo encima, y vamos a meternos directamente con esas guías de lectura, ¿vale?, de las que hemos hablado. Vamos a ver estrategias concretas sobre cómo enfoco yo en clase las guías de lectura. En primer lugar, dejarle claro al alumno que en la pregunta 5B hay 3 enfoques fundamentales. Pueden caer unas preguntas que tengan un enfoque temático, identificar y desarrollar los temas de la obra, o que se centren más en lo formal, rasgos estilísticos, estructurales y lingüísticos, o que se centren más en lo contextual, situar un fragmento dentro de la obra y relacionarlo con la obra concreta. Esto me sirve a mí para asustar un poquillo al alumnado el tema de situar el fragmento porque, claro, si te lees un resumen no puedes situar un fragmento. Si te lees el resumen puedes saber qué es lo que está pasando, pero es cuando te has leído la obra y te suena ese apartado específico cuando dices, tate, esto iba antes de tal o iba después de tal, ¿vale? Porque, al igual que antes, nuestro objetivo va a ser que el alumno no se dedique a estudiarse de memoria los libros, por Dios. El alumno tiene que leer los libros dentro del agobio y dentro de lo alejados o cercanos que estén sus intereses al libro, pues que lo disfrute, ¿no? Podemos, ¿por qué no?, plantearlo eso como objetivo, que disfrute, aunque con el árbol de la ciencia le va a costar un poquito más de trabajo, y que sobre todo comprendan estructuradamente y de manera lógica también estas guías de lectura. Los pilares de la redacción perfecta para las guías de lectura prácticamente son los mismos, ¿vale? Eso es información complementaria con lo que acabamos de ver. Siempre partimos de ese borrador, lo trabajamos en clase y os digo de verdad que funciona. Cuando llegan a la PAU, hacen los borradores que da gusto y dicen, me ahorré muchísimo tiempo haciendo el borrador porque fui a tiro hecho. Y eso es porque llevo meses trabajándolo en clase. La típica estructura de introducción, desarrollo y conclusión que acabamos de ver, la aplicaríamos obviamente también aquí. Y ese aspecto de texto cohesionado, que no queremos listas, que queremos un texto que tenga cierto estilo, que tenga cierta calidad de redacción, porque eso también puntúa, pues con estos 3 pilares la respuesta de las guías de lectura debe quedar lo más parecido a esto que veis aquí. Muchas veces, sobre todo al principio, Baroja tiene un estilo claro y es sencillo y entretenido y usa diálogos naturales y su novela es episódica, si no empiezan con él y entonces, y el además, no. Vamos a aprender a redactar con los marcadores textuales. La narrativa enmarcada de la generación del 98. Entonces, esto, como lo vamos a trabajar desde el principio de curso con los marcadores textuales de los textos periodísticos, es algo que poco a poco el alumno se va acostumbrando. De todas maneras, hay actividades interesantes como el hecho de... hay 2 actividades, por lo menos, que yo utilizo bastante, que es la de insertar determinados marcadores textuales. Cojo un texto periodístico, el texto real, y ese texto le quito todos los marcadores textuales. Los marcadores textuales lo pongo en una columna aparte. Y luego, típica actividad de inglés de rellenar en el hueco. Pues tienen que ir poniendo cuáles son los marcadores en los huecos. Otra variante de esta actividad es que con esos mismos marcadores que están extraídos de un texto periodístico, el alumno se invente un texto, pero obligatoriamente tiene que meter esos marcadores. Es decir, estrategias infinitas para forzar al alumnado a incluir marcadores textuales. Esto es una costumbre. Mientras más tiempo estemos practicando este tipo de actividades, más soltura tendrán el día de la PAU, ¿vale? ¿Cómo podemos enfocar una clave didáctica para cada una de estas obras, ¿no? Porque obviamente no todas las obras se estudian igual. Tenemos que adaptar la estrategia de cada obra tanto al género como a la complejidad mayor o menor estructural que tenga cada una de las obras. Bueno, un punto común es que yo les digo a mis alumnos que la guía de lectura se la tienen que leer antes que el libro, porque el alumno no va
al libro a descubrir cosas. El alumno va, en este caso, ¿vale? Cuando ya acabe la selectividad, cuando estén en otros cursos, antes o después, ya leerán por placer. Ahora vamos a hacer un estudio más científico de estos libros, ¿no? Pues como os decía, el alumno no va a descubrir cosas del libro, va a reconocer lo que ya sabe. Y eso que ya sabe, lo sabe, para la redundancia, porque se ha leído y ha trabajado la guía de lectura. La guía de lectura es el andamiaje teórico previo. Y en obras, sobre todo en las narrativas, ¿no? Como El árbol de la ciencia o como El cuarto de atrás, el árbol de la ciencia, por esa cantidad de disquisiciones filosóficas, de conceptos filosóficos, ese análisis político que hay de una sociedad y unas costumbres que ya quedan muy lejanos a los de la sociedad actual, o El cuarto de atrás, por esos laberintos, como ponemos ahí, esos laberintos metaficcionales. Ahora está soñando, ahora se le aparece una cosa que es un símbolo, ahora parece que se despierta, tal. Pues eso, si previamente lo ha leído y lo ha estructurado con la guía de lectura, lo va a reconocer de una manera mucho más fácil. Vamos a empezar por orden cronológico, ¿vale? Vamos a empezar por el árbol de la ciencia. Aquí, con el reto me refiero siempre a la mayor dificultad que yo, a lo largo de los cursos, encuentro en mi alumnado, ¿no? Se pierden con las disquisiciones filosóficas. No saben de qué están hablando, dejan de prestar atención, algunos incluso se empiezan a saltar páginas y esto de qué va, ¿no? Entonces, el reto es tanto superar esas disquisiciones filosóficas como asimilar la crítica social que el 98 pues, hace de la situación de la España de la época. Para que el alumno no se pierda, nosotros vamos a fijar esta obra en 4 ejes fundamentales: el existencial, el filosófico, el social y el humano. ¿Y eso cómo lo hacemos nosotros como profesores? Pues porque lo tenemos ya hecho en las guías de lectura, ¿vale? Entonces, nosotros, si nos vamos directamente a la guía de lectura, en temas y enfoques, tenemos explicado cuáles son esos grandes ejes temáticos y para cada uno de los ejes hemos ido desmigando cuáles son los enfoques que tiene. El eje existencial, pues cuando se habla del sentido de la existencia, con su párrafo en concreto, por si cayera en la PAU, y su preparando la pregunta 5B para que el alumno sepa cómo debería enfocar la respuesta. Entonces, desmenuzamos cada uno de los ejes, ¿no? Hablando del eje existencial, como veis aquí, desasosiego vital, la desilusión como médico, la soledad que siente, la desesperanza. En el eje filosófico hablamos de todo el tema del árbol, cómo funcionan los diálogos con Iturriot. Hablamos también de las características sociales, de esa crítica 98ista que hay sobre la realidad española, cómo se habla de la hipocresía, el conservadurismo, como veis siempre, fragmento literal, porque lo que está en negrita son fragmentos literales de la obra y su propia explicación. Y el eje humano. Una vez que el alumno ha asimilado cuáles son estos ejes y cuáles son los enfoques que tiene, que si lo quiere ver de una manera mucho más clara, lo tenemos. Como veis, aquí también está explicado cómo responder y demás, ¿vale? Pasa que no me puedo detener tanto, ¿vale? Con el esquema final de cada una de las guías de lectura, temas y enfoques. Esto es fundamental para comprender la obra. Y esto lo tiene ya el alumno. Tú puedes, en tu clase, proyectar este esquema y en una hora da casi perfectamente tiempo a explicar fundamentalmente todos los temas y enfoques, viendo un pequeño fragmento de cada uno de ellos. Los personajes los alumnos obviamente los captan de una manera más fácil, ¿no? Y el estilo literario, bueno, pues es cuestión de dedicarle otra sesión. Pero en una única sesión, el árbol de la ciencia te puede quedar perfectamente explicado utilizando este material. Cuando llegamos a la otra obra de la narrativa, aquí la dificultad que tiene es la mezcla de géneros que hay, los saltos temporales y ese factor tan importante, ¿no?, que hay de la metaficción cuando la literatura habla de su propio proceso creativo. Entonces, en la guía de lectura hemos enfocado fundamentalmente a que el alumno comprenda cuáles son esos conceptos claves, ¿no? Que como el cuarto de atrás funciona como un refugio de la memoria de su infancia, cómo funciona la isla de Berghain, qué papel tiene realmente como catalizador de sus recuerdos el hombre de negro. Vamos analizando y explicando todas las referencias culturales que hay o teóricas, como la alusión a Todorov, el tema de la cajita, el tema de la cucaracha, etcétera, etcétera. Porque como es una obra que se va perdiendo en esos laberintos, pues si nosotros nos vamos a la guía de lectura, aquí hicimos un enfoque bastante curioso, que es que el argumento,
A ver dónde lo tengo. Aquí. El argumento del cuarto de atrás, explicado per se, es muy lioso, porque dentro de cada capítulo, por esos niveles, distintos niveles funcionales que tiene, se van incluyendo distintas cosas que van sucediendo. Os pongo una comparativa muy del día a día, ¿vale? Que al final son las que mejor entiende el alumnado. Si recordáis o si veis series tipo, por ejemplo, La que se avecina, a ver, comparar el cuarto de atrás y La que se avecina, los títulos de los capítulos de La que se avecina son tripartitos. Siempre son un presidente en apuros, un escalón que da problemas y un pescadero que no sé qué, ¿vale? Porque el capítulo consigue su cohesión estructural a través de 3 tramas que van funcionando o de manera paralela o de manera normalmente intercalada. Esa clave de una unidad que va avanzando gracias a la superposición de distintas tramas es aplicable al cuarto de atrás. Por eso, en cada uno de los capítulos, El hombre descalzo, el mundo interior de la protagonista, explicamos de qué va el capítulo, pero desmenuzando cuáles son cada una de esas partes narrativas, de esa secuencia narrativa que tiene cada uno de los capítulos. El estado duerme vela, la protagonista se despierta y explora su entorno, vemos lo que va viendo, la caja de la costura y la carta azul, que son depositarios de la memoria de fantasía, lo explicamos. Conclusión del capítulo, ha pasado esto, ¿vale? Y al final damos una pequeña explicación del capítulo, porque hasta cierto punto el cuarto de atrás es difícil de entender, ¿vale? Nosotros vamos acostumbrando con esta guía de lectura al alumno a diseccionar de manera muy minuciosa los capítulos, ¿vale? Entonces, con cada una de estas partes en las que vamos subdividiendo cada uno de los capítulos y este tipo de explicaciones específicas de los elementos sobre los que tiene que prestar atención, yo he comprobado que los alumnos comprenden muchísimo mejor el libro que haciéndolo de otra forma. Incluso si utilizáis la estrategia con el cuarto de atrás fundamentalmente del club de lectura para dedicar, aunque sea 15 minutillos de una clase en concreta a tenéis que leer hasta aquí y vamos a comentar lo que hemos leído, esto funciona muy bien, ¿vale? Funciona muy bien. Bueno, continuamos para bingo. La poesía, bueno, pues la poesía obviamente tiene una lectura que no es lineal, ¿no? Tú puedes, quieras que no, ir saltándote las páginas de un poema en función de tu estado de ánimo, en función del tema sobre el que traten los poemas o en función básicamente de lo que te dé la gana. Entonces, como los poemarios básicamente son redes temáticas, nosotros aprovechamos esa libertad que le da al alumno para saltar de un lado a otro para repartir en una actividad que funciona también bastante bien. Hay creo que es un programa, ¿vale? Sí, claro, es un programa en la cadena SER que se llama Un libro, una hora. Nosotros hacemos un poema 4 minutos. Entonces, por parejas, vamos repartiendo los poemas de la guía de lectura de Cernuda, que la guía de Cernuda tiene un trabajo que vosotros no os podéis ni imaginar, porque hemos ido... Bueno, aquí voy a hablar así. He ido. Esto es mérito mío y me lo tengo que reconocer yo a mí mismo. Hemos ido poema por poema comentando de manera cromática todos los elementos que salen en el poema y luego haciendo un apartado específico de preparando la pregunta 5B para que el alumno sepa exactamente cómo tiene que enfocar la respuesta de la PAU si cayera este poema. A mí es cierto que la literatura me gusta muchísimo, que Cernuda me encanta y que yo esto ya lo hacía previamente con mi alumnado. El hecho de ir poema por poema, separando en 3 partes su análisis, versificación, elementos que incluyen personificación, imágenes sensoriales, sinestesia y luego la temática. Y me parece que es una estructura muy adecuada para que el alumno asimile el contenido de los poemas, ¿no? El alumnado por parejas elige cada uno un poema diferente, tiene 4 minutos, como os digo, para hacer la exposición. El alumno 1 se centra en la declamación del poema y en cerrar con este apartado, digamos, de conclusión de cómo se enfocaría la respuesta en la PAU, y el alumno 2 nos detalla ese análisis, vamos a llamarlo técnico, del poema, preparándose específicamente esta parte. Solo son 4 minutos, da tiempo perfectamente a hacer casi todos los poemas, algunos obviamente en función del número de alumnos que tengáis se pueden dejar sin tratar, y cuando el alumno se ve obligado a trabajar esto para la exposición de clase y cuando el alumnado receptor, el público, ve a sus alumnos explicando estos poemas, Cernuda, que es difícil de comprender,
le resulta mucho más digerible, ¿vale? Se consiguen muy buenos resultados con esta técnica de un poema, 4 minutos, ¿vale? Nosotros en clase, pues obviamente tenemos que explicar cuál es esa evolución temática que sigue la obra de Cernuda, que es bastante compleja. Yo les enseño a trazar las conexiones entre los ejes temáticos, el amor, el deseo, la belleza, la naturaleza, la soledad, el exilio. Agrupamos los poemas en función de cuáles son los temas que va tratando y, en fin, pues entre la teoría de la guía de lectura y estas actividades que vamos haciendo, Cernuda queda bastante trabajado. Obviamente, si habéis probado a darles un poema de Cernuda y apáñatelas, es un desastre absoluto. Por eso Cernuda sí necesita un poquito más de trabajo previo. Voy a acelerar un poquito, ¿vale? En el teatro, fundamentalmente, la Casa de Bernarda Alba, que también obviamente la tenemos en la guía de lectura, funciona muy bien cuando los alumnos entienden los conflictos que se plantean como elementos de oposición. Porque sea cual sea el fragmento que te toque de Bernarda Alba, siempre va a haber una contraposición, siempre va a haber un deseo que no se puede llegar a realizar, siempre va a haber una ansia de libertad que va a estar coartada, siempre va a haber una lucha entre la resignación de unas hermanas y la libertad de Adela. Sea cual sea el fragmento de Bernarda Alba, al 99,9% hay una temática fundamental que ya hemos explicado en clase o en la guía de lectura que está siendo contrapuesta a algo, para que si nosotros explicamos esto así al alumnado, van ya directamente al grano, ya saben qué es lo que tienen que buscar y no se pierden en interpretaciones sui generis de lo que está pasando en el fragmento. Buscan el conflicto, buscan cuáles son los opuestos y a partir de esos opuestos enfocan la pregunta y sale muy bien, ¿vale? Aquí esto lo tenéis sintético, estos materiales luego los compartiremos, ¿vale? Y esto es una frasecilla así final y voy a terminar explicando muy brevemente cuáles serían las principales claves del siglo XX, ¿vale? Por aquí voy a ir muy rápido porque quiero que me dé tiempo a enseñaros las infografías que yo utilizo en mis clases. Entonces, obviamente yo del temario del siglo XX a vosotros, que sois también profesores, poco os tengo que decir. Esto no es de explicaros a vosotros el temario, son simplemente claves didácticas, ¿vale? Como el temario es tan grande, al igual que llevo diciendo en toda la presentación como eje vertebrador, ¿no? Vamos a buscar cuáles son las conexiones lógicas en el temario para que el alumno tire de ellas en lugar de tirar de la memoria. Por ejemplo, durante la dictadura, sea cual sea el género literario, básicamente en los años 40, en los años 50 y en los años 60 pasa lo mismo. Hay unos años 40 enfocados, obviamente, en la recuperación del trauma de la guerra civil y hay una literatura hasta cierto punto de vuelta a lo clásico y de lamento existencial. Por otro lado, en los años 50 es la década del enfoque social. Se utiliza el nosotros, se pasa del yo al nosotros y impera una literatura fundamentalmente realista. Y los años 60 y 70 son los años de la evolución, como expliqué antes, ¿no? Como adelanté antes. Hay un cansancio ya, se ha agotado los moldes del realismo formal y los autores empiezan a experimentar formalmente con una complejidad estructural que no está vista antes. También les digo, muchas de las técnicas que el monólogo interior, por ejemplo, ¿no? Del IBE, 5 horas con Mario, el monólogo interior hoy día es una técnica súper asimilada, pero en aquella época pues se entendía como un rasgo de innovación. Tienen que entender también que las innovaciones se dan en un contexto, algo cuando pasa el tiempo deja de ser una innovación. Con este marco temporal, en los 40 pasa esto, en los 50 pasa esto, en los 60 pasa esto, se pueden dar los 3 géneros literarios porque a grandes rasgos es lo mismo. Luego hay que explicar, obviamente, las especificidades de la novela, de la poesía y del teatro, pero eso sería la base. Los ismos, muchas veces se pierden en los ismos. No os perdáis, chiquitines. Los ismos son ruptura. ¿Ruptura cómo? Pues vamos a ver, tenemos el dadaísmo y el surrealismo como ruptura de la lógica, el futurismo como ruptura de la sintaxis, el cubismo como una ruptura visual del poema, que gracias a eso se crea los caligramas, y el expresionismo como una ruptura de la estética clásica que muestra una sociedad deformada por la guerra. Entonces, cuando el alumno ve claramente, vale, este rompe por aquí y este rompe por allá, los agrupan de una manera más lógica y ya no se aprenden la lista de los ismos como si fuera la lista de la compra. Obviamente luego tenemos que explicar el creacionismo y el ultraísmo como ismos hispánicos.
¿vale? Pero bueno, tampoco tienen mayor problema en asimilar eso. Y también me sirve mucho con el tema de que entiendan la verdadera revolución que supusieron las vanguardias, la diferencia que hay entre comprarte una casa vieja para reformarla, que sería el modernismo, y comprarte una casa vieja para tirarla y hacerte tú un nuevo diseño de casa a tu gusto, que serían las vanguardias. Esta metáfora de la casa a mí me funciona muy bien en mis clases. En poesía, como es un género literario hecho fundamentalmente, ¿no?, pues para la expresión de sentimientos, hay un movimiento pendular que oscila según las décadas, según los autores y según los periodos, que va del yo al nosotros. Cualquier poema que nosotros leamos en clase es susceptible de preguntarle al alumno, ¿el péndulo para dónde está tirando? ¿Para el yo o para el nosotros? En función de para dónde vaya el péndulo, en función de la época que estemos estudiando, podemos identificar en los años 40 que el péndulo tira más para el yo, en los años 50 que el péndulo tira más para el nosotros, en los años 60 el péndulo vuelve otra vez para el yo, y es una herramienta, un recurso que parece así un poco tonto, pero también ayuda al alumnado a situar cronológicamente aquello que estemos estudiando. Para el 27, aparte de enseñarles claramente con poemas de vanguardia y con poemas tradicionales cómo lograron fusionarlo todo, lo vemos a través de la métrica y lo vemos a través de los elementos estilísticos, la simbología que meten, el enfoque surrealista de los poemas. Cuando entienden que el 27 es una mezcla entre tradición y vanguardia, se enfocan a estudiar los recursos estéticos de cada uno de los poemas, situándolo entre más tirando a la tradición o más tirando a la vanguardia, y los recursos simbólicos, las interpretaciones de los poemas, que normalmente pues siempre tiramos más al surrealismo. Con esas simples claves de mezcla de tradición y vanguardia, que antes la vean en su propio contexto, que vean la tradición en su contexto, que vean la vanguardia en su contexto y que después vean cómo se han mezclado en el 27, a mí la verdad es que me funciona bastante bien. Y como el 27 también es una lista muy grande de autores, yo muchas veces les digo que los recuerden por los que son profesores y los que no son profesores. Así se crean simplemente dos grupos, ¿no? Lorca, Alberti y Alexandre los tenéis por un lado como no profesores y el resto como profesores. En fin, cada uno obviamente se puede buscar su propia agrupación, pero porque también hay veces, que no me da tiempo a señalarlo, ¿no?, les hago agrupaciones según sus estilos. Estos tienden más al surrealismo, estos tienden más a la crítica, estos tienden más... En fin. Yo recomiendo las sin sombreros no trabajarla de manera independiente, sino trabajarla aparte, ¿vale? No trabajarla de manera independiente, sino trabajarla de manera cohesionada. Incluso con Carmen de Burgos, por ejemplo, cuando estamos hablando del 98, incluirla como una más en la lista de autores, que es lo que hemos hecho nosotros en el libro. No un apéndice, sino algo incluido que formaba parte del panorama cultural de la época, y también nos da pie para situarla sobre si su enfoque está más cercano al de determinados autores canónicos, ¿no?, por así decirlo, del 27 o del 98. El tema de las revistas en la posguerra, pues la clave es que el alumno entienda que la revista es el molde. En una comparación un tanto forzada, pero que sirve, porque ninguno de nuestros alumnos ha comprado nunca ni ha visto una revista literaria, yo les hablo de las redes sociales, de cómo en la actualidad las redes sociales son el molde perfecto que ha causado que la literatura vuelva a tener un boom y un gran éxito de ventas, porque ha encontrado la inmediatez y la brevedad de las redes sociales, porque es su cauce natural, ¿no?, para expresarse, pues que eso ya pasó en los años 40 con las revistas. Con esta comparación le hago también, sabéis que hay redes con un enfoque incluso ideológico que tira más para un lado, hay redes especializadas en imágenes, otras redes especializadas en texto, pues las revistas también estaban especializadas. Lo que pasa es que tenían un enfoque más ideológico. Entonces, esa comparativa, redes sociales, revistas de la época de los 40, aclara también muchas de las ideas. En literatura contemporánea, en ninguno de los tres géneros literarios les pido que memoricen a todos los autores, ¿no? Explico los bloques temáticos y a partir de los bloques temáticos es desde donde voy desgranando los autores. No lo hago de una manera separada porque si no sería una locura. Tendrían que aprenderse demasiados nombres y al final no se aprenderían ninguno, ¿vale? Me lo salto porque quiero enseñaros las infografías, ¿vale? Pero esto os lo voy a dejar como material. A la hora de presentarle al alumno el temario de... No tengo las infografías aquí. El temario de literatura, yo empiezo así los temas.
esto es una explicación súper sintética de cuál es la clave de cada uno de los temas que entran, obviamente, en la PAU de Andalucía. Por ejemplo, la evolución de la novela española, por bloque, tenemos modernismo y 98, novecentismo, generación del 14, la novela en torno al 27, y siempre les meto una serie de consejos para la PAU, que son básicamente los consejos que tenéis en el libro. Lo que pasa es que los he convertido en infografía, porque obviamente son mis materiales, pero si los necesitáis los comparto con vosotros. Y de un solo vistazo y en una única hora de clase ya tienes montado el andamio del tema. Luego, según la dificultad que tenga el temario, puedes dedicarte a, en futuras sesiones de clase, a profundizar más, por ejemplo, en el 98ismo y partiendo de todos los textos comentados que tiene el libro, pues mira, hoy vamos a leer fragmentos de Unamuno, de Baroja y de Azorín y vamos a comentar cuáles son cada uno de los enfoques que tienen, porque eso es lo que estábamos viendo aquí, porque los autores del 98 para nuestros alumnos se parecen demasiado. Si tú les ofreces el enfoque diferencial de que Unamuno se centra en las ideas, Baroja se centra en la acción y Azorín se centra en el paisaje, y eso se lo muestras a través de los textos comentados del libro, el alumno lo entiende perfectamente. A ver, perfectamente. El alumno lo entiende, ¿vale? Como esto de la novela, pues obviamente en cada uno de los temas voy desgranando en la primera sesión didáctica que yo dedico a la explicación del tema, pues vamos viendo en la poesía cuáles son los 4 bloques, modernismo, vanguardia, 27 sin sombrero, características fundamentales, evoluciones, autores principales de cada uno de ellos y sus consejos para la PAU. Y este esquema en el teatro partimos de la contraposición entre el teatro comercial triunfante, el teatro minoritario, como 2 bloques, y luego que vinieron los grandes genios. Por un lado, el Esperpento y por otro lado, García Lorca. Y este tipo de explicaciones visuales ayudan al alumno a organizarse mentalmente cómo es el tema y cómo va a ser su respuesta para la PAU. Porque simplemente viendo esta infografía, ya cada uno de vosotros estáis viendo que el teatro español anterior a la Guerra Civil pues tiene 4 partes. El teatro comercial triunfante, que lo tienes arriba a la izquierda, arriba a la derecha el minoritario, y luego tienes por un lado a Valle Inclán y por otro lado a Lorca. Visualmente esto no tiene precio, porque ahorra al alumnado muchísima capacidad de comprensión. Y a nosotros, como profesores, combinar esto con los esquemas y con esa estructura tan de clase que tiene el libro, es que nos ahorra muchísimo tiempo. Aquí veis, por ejemplo, la novela española con sus décadas, las características fundamentales, los autores y las obras. La poesía española, cómo avanza durante la dictadura, también por décadas. Aquí tenéis los 40, aquí tenéis los 50, aquí tenéis los 60. Una serie de consejos y de técnicas, herramientas, trucos, como lo queráis llamar, para que el alumno asimile mejor el temario. Lo mismo el teatro. Habéis visto que, como os he dicho antes, ¿no? La dictadura pues la tenemos forzosamente que dividir en décadas. Los 40, los 50 y los 60. Cada una con sus propios autores, características, tal. Y cuando llegamos a la literatura española a partir del 75, pues nos vemos obligados, como hay tanto, a seleccionar los autores. Normalmente ya aquí cada uno tendrá sus gustos, ¿no? Podéis variar los autores que se eligen. Yo suelo dividir las explicaciones en rasgos, tendencias y autores, porque son la estructura básica de la pregunta de la PAU, ¿no? Aquí veis rasgos, tendencias, y aquí los autores los hemos ido metiendo para que los relacionen con cada una de las tendencias. Y lo mismo pasa con el teatro. Los rasgos, las tendencias con los autores y sus consejos estratégicos para la PAU. ¿Vale? Pues me hubiera gustado tener más tiempo, pero son ya las 6 y tampoco quiero robaros tiempo a vosotros y sobre todo por si hay preguntas. Así que voy a dejar de compartir y me vais comentando. Sí, Pablo, yo creo que se ha captado perfectamente un poquito cuál es tu metodología, cuál es tu estrategia, qué técnicas y claves didácticas sueles emplear y cómo eso pues, ha sido perfectamente plasmado y reflejado en este manual, Astarte, que además no solo desarrolla el bloque de literatura, sino que para aquellos que no lo conocen, es un manual que salió el año pasado, que tiene un entorno virtual con recursos complementarios y que no solo aborda el bloque de literatura, sino también el bloque de comunicación y el de reflexión sobre la lengua, el de lengua también, con tutoriales y una serie de recursos, pues algunos similares y otros específicos
para abordar perfectamente las preguntas, Pau. Si alguno de vosotros quiere plantear por el chat todavía en un par de minutos algún tipo de cuestión, la podríamos resolver ahora. Y si no, pues Pablo, si quieres comentar algo mientras despedimos en un par de minutos la sesión. No, ya ves, aquí hay algunas preguntas puestas. Sí. Se han ido contestando sobre el solucionario, que vamos a tener el solucionario de todos los modelos de exámenes. Por la edición anterior faltaban algunos solucionarios, pues todos los modelos de exámenes, tanto los que están en el espacio virtual aparecerán con las soluciones y los que están en el propio manual, pues todos van a tener su solucionario. Vale, yo si... hay alguien que me preguntaba por el correo, si queréis lo pongo mi correo por el chat, no tengo problema en responderos preguntas. Lo voy a dejar. Y yo sí comentar que ya sabéis que la red comercial de Algaida es la red comercial de Grupo Anaya. Algaida es uno de los sellos en Andalucía de Grupo Anaya. Esta red comercial está a vuestra entera disposición para haceros llegar muestras del material o poneros en contacto con Pablo, con nosotros y poder ayudaros en todo lo que entendáis que os podemos ayudar. Pues sí. Pues nada, si no, yo, gracias por haberme... Gracias, Mónica. Gracias por haberme escuchado y cualquier tipo de comentario, cualquier duda que tengáis, yo no tengo problema ninguno con resolverosla por el correo. Siempre tened en cuenta, claro, que yo soy un profesor como todos vosotros, ¿no? A ver qué me vaya a preguntar, pero que si está en mi mano yo os ayudo y sin ningún tipo de problema. Pues muy bien, pues si os parece ya son 5. Creo que hemos cumplido bien el tiempo programado. Agradecer a todos los que habéis estado escuchándonos y viéndonos vuestra ampliación. Un saludo especial a Ceferino, que lo conocemos desde hace mucho tiempo, que es de la casa, y les mando un fuerte abrazo y a todos ustedes. Y a ti, Pablo, gracias por todo y estamos en contacto. Esta es vuestra casa. Gracias a todos.